Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí al Corner de Rubén Martín. Buen año, feliz año a todos, 2026. Esperemos que sea un buen año, como este ha sido el inicio de este canal, y que se os cumplan todos vuestros deseos y todas vuestras cosas que queréis que se cumplan, evidentemente. Hoy tenemos aquí al grandísimo, al inigualable, al hombre que ya tiene fanses en este canal, profe Miguel Peinado. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año a todos, igualmente Rubén, encantado de nuevo de estar por aquí por el Corner. Bueno, pues hoy vamos a venir con un vídeo muy interesante. Hicimos el Real Madrid el futuro, funcionó muy bien ese vídeo, pero ya hablamos ese día en el que queríamos dar realidades, ¿no? Realidades para el mercado de invierno. El Real Madrid está pasando una época muy mala y se nota en diferentes zonas del terreno de juego en donde quizás le falta reforzar, ¿no? Pero es verdad que el Madrid no es un club que le guste firmar en el mercado invernal, ¿no? Hoy vamos a hablar de 5 gangas o 5 parches que podría firmar el Real Madrid en calidad de cedido, en calidad de un contrato barato, ¿no? O sea, que no paga demasiado dinero por las diferentes circunstancias que están en su equipo, ¿vale? Así que ahora el profe nos va a explicar explicando cada uno de ellos y vamos con la intro del canal. Bueno, vamos para allá. Pues nada, estamos aquí para hacer este vídeo de las 5 gangas o los 5 partes que podamos que puede tener el Real Madrid en el mercado invernal. El primero es uno que ya me habló el profe hace ya un tiempecito y que ha sonado en los últimos tiempos con el Real Madrid por esa necesidad que tiene el Madrid en un centro del campo, en un centrocampista de este corte. Y el jugador, lo voy a poner por aquí, es Rubén Neves, el jugador del Al Hilal, un jugador que jugó contra el Real Madrid en el Mundial de Clubes y que para mí estuvo a un gran nivel. ¿Por qué Rubén Neves, Miguel, profe? ¿Y por qué te gusta tanto este chico? Bueno, pues uno de los jugadores que tiene diversos atractivos los que tenemos que mencionar y que por suerte por desgracia le hace falta mucho al Madrid. También uno de los jugadores que nos estaban diciendo mucho en el vídeo de posibles fichajes futuribles del Madrid, que por qué no lo habíamos incluido. Bueno, porque iba en este, ¿no? Tiene más sentido en este nuevo vídeo que va a salir ahora en tu canal que en el anterior. Rubén Neves, jugador ya más que contrastado, 28 años, internacional con Portugal, ha competido ya en las grandes ligas y que para mi sorpresa decide hace poco marcharse, o no hace mucho, marcharse al Al Hilal, a estas ligas árabes, catarí y Bueno, demás. luego le habrán Bueno, pagado sí. una pasta, profe. Esto es lo mismo. Si te pagan un pastón, dejas el canal fijo. Bueno, no pasa nada, lo entendería, no pasa nada. Luego podrías volver, ¿eh? Como a lo mejor hace Rubén Neves. Bueno, pues uno de esos centrocampistas que con visión de juego, con creación de juego, cosa que le da el aspecto fundamental que yo creo que le hace falta ahora mismo al Real Madrid y que ahora mismo pues destaca por ese acierto en pase tanto en los últimos partidos ya en Europa como ya en la liga extranjera en Arabia, rondando el 90 y pico por ciento de acierto, con una gran capacidad de pases largos, de organización, muy buen control, buena llegada, prácticamente un centrocampista total. Entiendo que se marcha a Arabia por el tema económico, pero perdón, a la Liga Saudí. Hay aquí lo que quizás que le falta un poquito más, el único aspecto que se le puede poner un pero aquí al jugador Rubén Neves es su aspecto defensivo, que no destaca tanto en la recuperación como en la creación o en la llegada y demás. Pero teniendo en cuenta que su precio se ha abaratado bastante en los últimos meses, que finaliza contrato y que todavía tiene 28 años, yo creo que sería un refuerzo más que Muy necesario para el interesante. Madrid y muy interesante, incluso ahora en invierno, de decir, mira chicos, vamos a hablar contigo, vamos a hablar con tu equipo, vamos a intentar firmar una cesión con esta serie de meses que quedan de temporada y luego una compra obligatoria u optativa, ya dependiendo, ¿no? De lo que se atreva el Madrid con él y por un precio que no... Yo creo que como está aquí puesto ahora mismo, está enfocando todo aquí en Transfer Market, 25 millones por un jugador de este tipo que ya está contrastado, creo que no es ningún tipo de locura. Yo he de decir que a mí Rubén Neves es un jugador que tampoco era que me alucinara ni aluciflipara nunca. Le vi en Wolverhampton en su momento. Me gustó mucho en el Al Hilal, pero sí hay un aspecto que creo que tiene Rubén Neves que es necesario en Madrid y es jerarquía.
Es un jugador con mucho carácter, con mucha personalidad dentro del terreno de juego. En ese primer partido que jugó el Madrid en el Mundial de Clubes ante el Al Hilal, fue el jugador con más personalidad dentro del terreno de juego. Me pareció un hombre que no le quema el balón en los pies, que no tiene ningún problema de ser el líder, por ejemplo, en este Al Hilal, ¿no? En el centro del campo. Y creo que es algo que demanda el Real Madrid a raudales. Decías antes que su aspecto quizás más negativo es lo defensivo, pero ahí es donde puede hacer una buena pareja con Aurelien Tchouaméni, ¿no? O sea, es un jugador que encaja en esa pareja, ¿no? Con Tchouaméni. Claro, el formar un doble pivote con un jugador especializado en defensa, ¿no? Bueno, defensivo como Tchouaméni, que es el barrendero profesional del del Madrid, y darle al Madrid este tipo de mediocentro que es más creador, más de primer pase y balón en largo, pues yo creo que es el mediocentro óptimo que necesita ahora mismo el equipo, teniendo en cuenta esta necesidad que tenemos de creación de juego, que está siendo el pie que cogea principal del Madrid en estos últimos meses, clarísimamente. Ceballos no le podemos echar esa responsabilidad, se ha probado de Guller, Bellingham no tiende a bajar y a hacer esa creación, Valverde no es tampoco un jugador de ese perfil, Camavinga tampoco, entonces se necesita sí o sí. Si no en este mercado invernal, tiene que ser en el siguiente, para la siguiente temporada en el mercado de verano. Y como tú bien dices, ya jugó en el Wolves, un equipo que ahora mismo, pues, por desgracia, está en una situación fatídica, está en descenso únicamente con 3 puntos, y que, lo dicho, lo que tú mencionas, ya tiene 28 años, tiene jerarquía y edad y carácter, que creo que también es otro aspecto, como tú bien dices, que necesita el equipo, porque al final en el centro del campo nadie está demostrando esa valía, ese echarse el equipo encima, ni ese, no sé cómo llamarlo, sangre, ¿no? De horchata en vena, para que el equipo funcione desde atrás, desde la primera salida del primer toque de balón. Bueno, vamos a cerrar Rubén Neves, el caso de Rubén Neves, que la gente también nos ponga por ahí qué opina del jugador. Creo que hay mucha gente, por lo menos yo lo he notado en redes, que la idea le mola bastante. Te voy a cambiar un poco el tercio, porque de los 5 me has dado 2 centrales, 2 centrocampistas y un delantero. Voy a irme a otro centrocampista para un poco tocar primero esa zona. Y el otro que nos has dejado, que me ha llamado la atención, porque es verdad que había oído hablar de él, es Quinten Timber, el jugador del Feyenoord, tiene 24 años. Antes no he leído los de... Ya sabes que me gusta mucho leer los datos. Quinten Timber, 24 años, del 2001, un chico joven, un 80 casi, lo que mide, posición de centrocampista, y juega en el Feyenoord, ¿no? En la Eredivisie. ¿Por qué Quinten Timber y qué te llama la atención de este jugador? Bueno, pues de Quinten Timber, a pesar de su corta edad, ya tenemos que mencionar ciertos aspectos que son fundamentales para hablar de este muchacho ya con peso, con valía. Y es que ya ha sido internacional con Holanda, ya es internacional con Holanda, tiene una agilidad mental y una toma de decisión muy corta y buena, que también es otra cosa que yo creo que le hace falta al Real Madrid. Importante al Madrid, el movimiento más rápido de balón. Y eso sí es verdad. Exactamente, para dar esas transiciones rápidas que está buscando Xabi Alonso casi por todas partes, y está probando diversos jugadores en el centro del campo, como hemos ido viendo a lo largo de la temporada, y que es totalmente necesaria, y al mismo tiempo tiene esa potencia física, que tiene ese fondo físico que le puede facilitar pues el hacer el imán de presión, el ir a presión arriba, el correr hacia abajo, el aportar un poco más en defensa, y que no solamente sea Tchouaméni el encargado solamente de recuperar y de defender. Es un jugador que no te va a destacar en un partido, Quinten Timber no te va a hacer un partido de 9 o de 10, pero sí es verdad que tiene ronda el 6-7 en casi todos los aspectos del fútbol. Entonces, puede defender, puede atacar, un tío muy versátil, que es lo que a mí siempre me llama un poco la atención. Cosa que al mismo tiempo, si hemos mencionado que Rubén Neves ya tiene 28 años y está contratado, pues bueno, lo que estamos mencionando, Timber solo ha jugado en Holanda, ¿de acuerdo? Su hermano sí está jugando en un equipo de peso pesado como el Arsenal, si no estoy muy equivocado, si no recuerdo muy mal. El central, ¿no? Es Timber, sí. No, lateral, no estoy ahora mismo. El lateral, juraría que es el lateral. Y que, sin embargo, pues no ha salido de Holanda. Y quizás para un salto de este calibre desde Holanda, desde el Feyenoord, que sea uno de los grandes equipos de Holanda a nivel histórico, a un gran equipo con el Madrid, pues a lo mejor le puede costar o se puede tardar en adaptarse. Pero igualmente, si vemos el precio aquí que estamos observando en Transfer Market, que son otros 25 millones de euros, yo creo que no sería tampoco una apuesta demasiado arriesgada, pero sí con su cierto riesgo hasta cierto punto. Pero nos va a aportar un poco de todo dentro del centro del campo, y sobre todo ese primer pase desde atrás, que lo he estado mirando también en datos, y ronda también el 90%, está en un 88%, ¿vale? De pase de acierto en ese primer toque, por así decirlo. Entonces eso también se echa un poco de menos en el Madrid para buscar esa transición rápida que tanto le gustaba a Xabi Alonso en el Leverkusen.
Ujú. Bueno, hay que decir que estaba buscando mientras que estabas hablando, exactamente, el jugador del Arsenal es Jurrië Timber, en este caso juega de lateral derecho, y no sabía, son hermanos, bueno, gemelos no, porque no se parecen tanto, vamos, no me da la sensación, pero sí que nacieron el mismo día, o sea, son, ¿cómo se dice? Mellizos. Mellizos, son Nacieron el mellizos. mismo día, el 17 de junio del 24. Es que no lo controlaba esto, de decirte, no te voy a mentir. Pero bueno, ahí lo tenemos. Es su hermano mellizo, el hermano mellizo del jugador del lateral derecho del Arsenal en este caso. Y que bueno, que es verdad que sería para mí algo más difícil que lo de Rubén Neves. No porque no lo vea, sino porque quizás el Madrid no se va a fijar en Quinten Timber para ahora mismo firmarlo. Pero bueno, es una alternativa barata, ¿no? Porque ahí Sí, tenemos el precio, son 25, pone Transfermarkt. Yo creo que si este es de ese tipo de jugadores que si normalmente no te va a llamar la puerta al Real Madrid, si llamara, evidentemente harían toda la presión del universo para que el jugador pudiera salir, ¿no?, al Real Madrid. En calidad de cedido, lo hemos dicho muchas veces, es verdad que al Madrid no ha funcionado, o en calidad de cedido con opción a compra, o en calidad de cedido con compra asegurada, ¿no? Pero bueno, es otra de las opciones y quería dejarlo ahí puesto el sí, profe, que además peina que bien el mercado internacional. Dime. Sí, además que tiene esa versatilidad que estamos diciendo. Puedes jugar de media punta, puedes jugar de medio centro, de pivote defensivo. Entonces, en un momento determinado, por lesiones, tarjetas, cualquier tipo de situación esta que tenemos a lo largo de una temporada, pues te puede cubrir varias posiciones. Aunque sí es verdad que su posición natural es el medio centro. Bueno, pues nos vamos a ir a los centrales. Me has traído uno que me ha sorprendido porque es verdad que es un central muy contrastado. Creo que el Madrid necesita también esto, ¿no? Necesita jerarquía. Y es un central que no está jugando demasiado en su equipo a día de hoy. Fue importantísimo. Un jugador que además es un poco polivalente porque puede jugar en varias zonas. Y es el central del Manchester City, John Stones, que ahora mismo no juega para Guardiola, no juega de titularísimo y que lo tenemos ahí, un 88, es verdad que ya tiene una edad, 31 añitos, defensa central, y que bueno, que te os voy a contar de John Stones, que ha sido un jugador fundamental, no solo en el City de Guardiola, sino también en la selección inglesa, en este caso, ¿no? Exacto. John Stone, central más que contrastado, todos los conocemos desde que salió del Everton, luego lleva muchos años ya en el Manchester City y ha ido cambiando su rol a lo largo de los años, a pasar de que hace no tanto era el defensa central titular y era una pieza fundamental en la salida del balón del City, que es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta para el Madrid, porque a pesar de que se ha fichado Hausen con ese rol también de sacar el balón jugado desde atrás con su zurda, pues estamos viendo que bajo presión sigue siendo el jugador del Real Madrid con más fallos a la hora de sacar ese balón jugado desde atrás. Por lo tanto, pues un central que ya tiene su envergadura, que tiene con ese casi 1,90, que tiene su empaque a nivel tanto internacional como a lo largo de la historia del City, que te puede jugar también de pivote defensivo, y aquí la pega, y me puede decir mucha gente que esto sería un fichaje arriesgado o una cesión arriesgada, son las últimas lesiones que está teniendo. Está arrastrando unas lesiones de muslo que le están claramente perjudicando, pero yo creo que una persona como John Stones, un jugador como Stone, que también tiene su carácter, que tiene su fuerza y que tiene esa lucha Jerarquía, hemos permanente. hablado, estamos hablando también de jerarquía, lo hemos hablado muchas veces, profe. Al Madrid Exactamente. le falta raudales, ¿eh? Exactamente, pues una cesión a lo mejor como Last Dance, como dice la canción, en un Madrid estos últimos 6 meses, si se recupera bien de su lesión, yo creo que tampoco sería nada descabellado, aunque reconozco que sería un fichaje un poco, o aunque fuera una cesión, ¿no?, un poco Arriesgado, sí. arriesgada. Hay que decir que es arriesgado. Sí, es verdad que O sea, esto sí que es sigue verdad que destacando. que esto es muy sencillo, Miguel. Esto es tú, yo creo que le dices ahora mismo a cualquier aficionado del Real Madrid, tal y como está la defensa. Oye, tienes la capacidad de tener a John Stones y yo creo que por muy poco fichaje bueno que te parezca de cara al futuro, quizás en lo que explicas tú, una cesión y un contrato de un año o algo así, quizás cualquiera, yo creo que en una gran parte lo aceptaría, ¿no? Porque ahora mismo el Madrid necesita raudales jugadores en ciertas posiciones y entre ellos jugadores con jerarquía, como hemos dicho que es Stones. Claro, exacto. Y luego lo que estaba intentando finalizar, que ya tiene ya un jugador que está hecho, tiene su posicionamiento defensivo, es especialista en intercepciones, tiene su agresividad y luego altura. Estamos teniendo un gran problema con el tema de balones aéreos. Y aquí este central con un 88 de altura, que sí te gana balones aéreos, a pesar de que está jugando relativamente poco en el City, porque ya tiene por delante a Rubén Díaz, a Guardiol y a otro tipo de centrales o reconvertir a centrales como Ake, pues si no está jugando, yo creo que insisto, un last dance durante unos 6 meses en otro equipo de primer nivel como el Madrid, yo creo que tampoco sería en demasía una locura total.
Bueno, pues veremos, es una opción. Venga, vamos con el siguiente. Es otro central y este sí me ha sorprendido porque es verdad que había oído hablar de él, pero no demasiado. No lo conozco demasiado, así que te voy a dejar que también, bueno, pues nos cuentes ahora. Marco Senesi, un defensa central argentino, un 85, 28 añitos del 97 y que juega en el Bournemouth. Está valorado unos 22 millones de euros. ¿Por qué me has elegido a Senesi? Bueno, pues hemos seleccionado a Senesi por dos aspectos fundamentales. Otro central que ya tiene su experiencia, otro central que ya es internacional con Argentina, ya está jugando en una gran liga, está jugando en el Bournemouth, conoce a Hausen porque ha coincidido con él. También ¿Fueron pareja de centrales? ¿Juntos? Han coincidido. Ok. Han coincidido si yo no recuerdo muy mal, poco tiempo, pero han coincidido. Así que el tema es, pues eso, intentar buscar un parche, ¿no? También en la salida del balón del Madrid, viendo que está fallando Hausen. Entonces, Senesi también tiene ese perfil de central, que a pesar de tener también envergadura, porque un 85 también un central alto o relativamente alto, saca muy bien el balón jugado. Y pues es una opción que dentro de lo que cabe en el mercado que está ahora mismo explorando dentro de Europa, pues yo creo que es una opción que también puede ser atractiva, no es un precio tampoco descabellado y lo mismo, a lo mejor firma una cesión por 6 meses con una opción de compra a posteriori con un año más o 2 años más porque tiene 28 años, pues creo que tampoco sería excesivamente descabellado. Además, Senesi tiene un aspecto que no tiene muchos centrales y es que un central, entre comillas, entendemos la información, goleador. Va muy bien de cabeza y aporta bastante, aporta más de lo que aporta un central normal en el ataque. Entonces, aquí la única pega que se le puede poner a Senesi, como está pasando en muchos centrales, como hablaba antes con John Stone, es que tiende a sufrir lesiones musculares largas. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues bueno, ya lo mismo valoramos. Está jugando en la Premier, está jugando con el Bournemouth y la contribución tanto la defensiva es obvia, pero también tiene una contribución a sacar el balón jugado bien y con una contribución también ofensiva en el remate, en los córneres, faltas, balón jugado de balón parón importante dentro del Bournemouth. Bueno, pues es otro central que hemos visto. Es un jugador que estuvo en el Feyenoord también. Viene de San Lorenzo, de Almagro en este caso, el jugador del Bournemouth ahora. Estuvo en el Feyenoord unos años y le han firmado. 22 millones a mí sigue pareciendo demasiado para un jugador que no sería, pero bueno, entiendo también Transfermarkt tiene su oscilación dependiendo de la edad, el momento, la situación, si viene un fichaje, no fichaje y demás. Pero bueno, sería otro jugador de los interesantes en esa parcela de central. De todas maneras, después, en cuanto acabemos de decir los 5 jugadores, quiero hacerte un par de preguntas en cuanto a lo que se refiere al mercado invernal y las posibilidades que tú reales harías en este Real Madrid, ¿vale? Hemos tocado el cuarto jugador y vamos con el quinto. Hay que decir que el quinto, sí. Yo no estoy muy... una cosa, Rubén, perdón. Dime, perdona. Estoy comprobando, no han llegado a jugar los dos juntos. Senesi no llegó a jugar. Claro, es que me sonaba que... Exactamente, no me sonaba que fuera el compañero. Es que yo creo que han firmado este año por el Bournemouth. Viene del ¿no? A ver. Llega a jugar, me he equivocado yo. Vamos a ver. Creo que llega 22... Bueno, llega del Feyenoord al Bournemouth en la 22. No, llega en la 22. Pero yo no sé si es que el próximo año... No han llegado a coincidir juntos en juego, me refiero en partido, ¿eh? Ok, perfecto. Claro, porque los dos son perfil zurdo, entonces, claro. Sería el titular en este aspecto, ¿no? Claro. Bueno, el otro que me has dejado... No te preocupes. El otro que me has dejado por aquí es uno que a mí no me gusta demasiado. Y mira que se habló muy bien de él en un momento importante, pero es un jugador que a mí no me gusta. La salida, entiendo que esto me lo has colocado por la salida de Endrick, por la necesidad de jerarquía, repetir, por la necesidad de personalidad, por posibles lesiones arriba. Quizás es la posición que para mí menos necesita el Real Madrid. Lo digo porque creo que tiene jugadores, pero el jugador que me has dejado aquí es Mateo Retegui, que es un futbolista nació en Argentina, pero nacionalizado italiano, delantero centro, 1,86, ahora mismo jugando en el Al-Quadis, en la Liga de Saudí Pro League, y que tiene 26 añitos. Es un delantero que realmente tenía muy buena pinta, pero que bueno, no ha acabado quizás de funcionar. Un buen, evidentemente, contrato en la Liga Saudí le llevó para allá, pero que es otro jugador que podría ser interesante para ser suplente quizás en este Real Madrid. Cuéntame un poquito de Retegui. Bueno, Mateo Retegui lo descubrí en su momento cuando jugó en Girona, en el Génova, perdón. Ya en su momento me llamó ciertamente la atención, luego lo traspasan al Atalanta y la acaba reventando el año pasado con 25 goles a lo largo de la temporada. Para sorpresa mía, que
para mí, uno de los jugadores que yo tenía hojas ruteados, como tú sueles decir, que uno de esos delanteros centros que tenía controlado, sorprendentemente se marcha a Arabia, para sorpresa de muchos, y bueno, supongo que por cuestión económica y demás, ¿no? Pues acaba allí. Delantero de área nato, una eficacia goleadora y de definición, pues es lo que se pide, ¿no? En un delantero centro, buena presencia física, buen remate de cabeza, ¿no? Quizá, pues, una falta un poco de experiencia porque solo se ha fogueado, por así decirlo, dentro de las grandes ligas, la liga italiana, pero que yo creo que lo mismo, una cesión quizás de aquí a los próximos meses para que finalice la temporada, teniendo en cuenta que tenemos Mundial, que quiere jugar Mundial y que al mismo tiempo ha hecho unas declaraciones esta misma semana diciendo que se quiere marchar de Arabia, que quiere volver a Europa para poder tener esa posición de delantero y ser convocado con la selección italiana, yo creo que puede ayudar bastante a que este chaval salga, a pesar de haberse ido hace una serie de meses a esta liga árabe, para que salga fuera y a lo mejor, aunque sea por él forzando un poco la máquina con el club y demás, y que se produzca una cesión y que nosotros podamos tener ese delantero centro también con el que hemos hablado en otras ocasiones, como comentamos el caso, la opción de Blakovic, que terminaba contrato, o del griego del Benfica, y tener esa opción por lo menos de tener un Joselu, entendedme, ¿no? Ese delantero centro de área nato rematado que en un momento determinado pues, te pueda desatascar un partido. Te iba a decir que me sonaba que a mí Mateo Retegui, yo creo que sonó fuerte para el Atlético de Madrid, ¿puede ser? Sí, exacto. Es que voy a tirarme un triple y seguramente la gente que nos esté escuchando lo va a poner en la caja de comentarios. ¿No hubo una vez un jugador que estuvo a punto de firmar por el Atlético de Madrid, incluso estuvo en el partido previo a lo que iba a hacer la firma, estuvo ahí en el estadio y luego se cayó? Es que no sé si fue Retegui. Ahí ya me has pillado, no sabría decirte. Si la gente, alguien que nos está viendo el vídeo, ¿os acordáis? Me acuerdo que no sé si fue en un mercado invernal que un jugador iba a firmar por el Atlético de Madrid, que estaba todo hecho, incluso estuvo en el partido de Liga en el estadio viéndolo, que se le enfocaron las cámaras, que luego se cayó todo, pero es que no me acuerdo si era Retegui, la verdad, no me acuerdo. No. Me suena de todas maneras que Retegui sonaba. Dime. Estaba bicheando eso, pero ahora no tengo yo ese dato por ahí. De hecho, tengo varias pestañas abiertas mientras estamos hablando y fue, de hecho, explicando tranquilamente lo que hemos dicho antes de los centrales, fue una lesión de Senesi lo que le permitió debutar a Hausen y ya a partir de ahí Hausen empieza a ser titular. Fíjate lo que son las cosas. Pero sí, lo del tema de Retegui con el Atlético de Madrid pues mira, en su momento sonó. No, es que creo que es él. Dice, lo he buscado. Dice, sí, el Atlético de Madrid estuvo muy interesado en fichar a Retegui, llegando a hacer negociaciones y un preacuerdo con el jugador en 2023 y a principios de 2024. Pero la operación se frustró por temas de fair play financiero y la situación de Joao Félix. Es que me sonaba a mí esto. Sí, mira, aquí los compañeros de OneFootball dice, Retegui confirma su fichaje frustrado por el Atlético de Madrid. Es que recuerdo eso. Fíjate, no soy un tío muy sabio en muchas cosas, pero en esto tenía memoria. Pues mira, también estuvo a punto y se cayó no porque no quisiera el Atlético de Madrid, sino porque no pudo hacerlo por el fair play financiero. Bueno, pues estos son las 5 gangas o los 5 parches que podría firmar el Real Madrid, teniendo en cuenta que sabemos perfectamente que el Real Madrid no suele acudir en la ventana invernal, pero creo que queríamos hacer una especie como de vídeo en explicar que sí que hay posibilidades dentro del mercado, pero que, bueno, ya sabemos cómo es el Madrid en este caso. Pero, mira, te lo pregunto directamente. Profe, ¿tú eres pro firmar en invierno o no? Sí, porque se está detectando una serie de casos dentro del equipo de determinadas posiciones que claramente necesitamos reforzar. Yo creo que el caso más flagrante es el tema del centro del campo y la creación de juego. Y creo que, sinceramente, que no sería muy descabellado el acudir ahora a partir de enero, porque ya estamos en enero, hablar con el representante de Rubén Neves, con su equipo y demás, y plantear una cesión de 6 meses con una opción de compra obligatoria para el año que viene, porque al final el equipo árabe también tiene que tener en cuenta que a partir de ya puede estar hablando con quien él realmente quiera y no tiene por qué renovar con nadie. Quizás le convenga de nuevo volver a alguna liga de nivel importante dentro de Europa, como ya le pasó el caso a Veiga, al jugador del Celta, que se marchó y ahora ha vuelto al Oporto, siendo tan joven, ¿no? Pero sabemos que Rubén Neves no es tan joven, pero igualmente tampoco tiene una edad como ya estás pensando en una retirada dorada, en la típica jaula de oro de algún fútbol catarí, árabe y demás. Yo creo que no es para nada descabellado.
teniendo en cuenta la situación que nosotros tenemos dentro del centro del campo. Y la otra que te voy a hacer es seguramente la que nos van a decir mucha gente o está pensando ya. Oye, Rubén, oye, profe, oye, Miguel, ¿para qué va a ser firmar en el mercado si tenemos jugadores en el Castilla? ¿Quizás crees que la solución puede estar en el Castilla o no? Yo creo que la solución marcha más por lo que también comentamos el otro día y siguiendo un poco en la misma línea, sin ánimo tampoco de repetirme, de ir repescando jugadores también a partir de la temporada que viene. No se le ha dado prácticamente oportunidad a ninguno de los jugadores de cantera del equipo. Estamos un poco también en una situación límite porque estamos en Liga persiguiendo al Barça, hemos dado un poco de mala imagen en Europa. Yo creo que por desgracia no se le va a ir dando mucha oportunidad a los jugadores del Castilla, mal que me pese, que yo soy firme defensor de la cantera. Quizá aquí el único que pueda echar una mano en este aspecto en el centro del campo es Thiago Pitach, pero yo creo que no se va a apostar en demasiado por él, porque los tiempos difíciles no se suele hacer apuestas arriesgadas. Siempre se suele tirar por algo más a lo seguro, a pesar de que sea algo malo, ¿no? Es malo pero se prefiere malo conocido que bueno por conocer. Y echarle también esa responsabilidad al chaval, ¿no? De un momento determinado. Exámenes finales, ¿no? Como digo yo, los exámenes finales que no sean para chavales, ¿no? Exactamente. Echarle esa responsabilidad a un jugador tan joven de echarse al Madrid a la espalda. Ya lo hemos visto con Guller, no ha terminado de funcionar. Yo es que lo veo de otra manera. Yo creo que no tienen que llegar a exámenes finales, pero sí tienen que llegar oportunidades en momentos idóneos, ¿no? Yo lo he explicado muchas veces. Ha habido muchos partidos del Real Madrid esta temporada en el que Xavi podría haber apostado por un central del Castilla para probarlo, por un lateral derecho del Castilla para probarlo, por un lateral izquierdo. Y las veces que los ha probado ha sido porque no se ha visto en posibilidad de meter a Hendrik de lateral y entonces ha tenido que meter a un chico del Castilla. Yo creo que, por ejemplo, pienso en Thiago Pitach. Yo no sé si Thiago Pitach funciona o no para el Madrid, no lo sé. Lo que sí te digo es que es imposible demostrarlo en una final, estoy de acuerdo contigo, en un partido que te juegues mucho, pero tampoco si no juega. Quiero decir, si tú estás viendo y detectas una situación en el Real Madrid, una situación mala, tienes que probar cosas. Y en probar cosas y en agitar el avispero está la cantera y existe ese punto. Que lo hacen todos los equipos y al Madrid le cuesta muchísimo. Y es quizás para mí el gran debe que tiene Xabi Alonso en este Real Madrid, que es que ha utilizado nada muy la cantera, poco, a no ser que sea absolutamente obligado. Y veníamos de Ancelotti, que era un técnico que también fue muy criticado por no utilizarla. Pero claro, viendo lo que ha hecho Xabi Alonso, pues aún más grave. Entonces quizás esa es un poco mi reflexión. ¿Que vaya a firmar el Madrid en invierno? Lo veo muy complicado. Creo que tendría que haber algo muy a huevo. Decir que lo de Rubén Neves no me parecía nada malo, porque me parece que es un jugador que realmente podría ser una cesión o hacer una compra, algo de eso. Pero bueno, yo creo que el Real Madrid no es un equipo que vaya a firmar nada en invierno. En mercado invernal, porque ha habido alguna vez que no ha salido mal del todo, pero ha habido muchas que han salido mal. Al final el Madrid ha ido fichando jugadores en el mercado invernal porque ya prácticamente se ha visto en la necesidad porque no ha tenido, porque ha tenido algún tipo de lesión grave. Nosotros echamos la vista atrás y al final, ¿quién ha venido estos últimos años en el mercado invernal? Sí, yo creo que el último… Brahim fue el último, si yo no recuerdo muy mal. Digamos con empaque un poco dentro del Real Madrid, que ha tenido cierta Sí, pero a ver, ¿en qué situación? No me acuerdo cuándo vino, pero seguro que no era una situación de necesidad, sino además de oportunidad, ¿no? Digamos, sí, no fue sé, más una oportunidad, pero me refiero. Por ejemplo, el mercado invernal que ha tenido el Madrid, pues sí, trajo al chavalete francés que se durmió en el banquillo, que fue Faubert, ¿no? Sí, Faubert. Por el tema de que había una lesión. Se trajo a Casano en su momento por la lesión de Raúl. Se trajo a Marcelo, Ngao y Higuaín lo mismo, porque al final necesitaba una renovación de gente en ese momento, hace ya muchísimos años, pero no es un club que realmente utilice la ventana invernal para fichar a nadie. Si no pasa nada raro, extraño, no va a venir nadie. Pero realmente deberían de sondear un poco el mercado viendo la necesidad de determinadas posiciones que tiene. ¿Sabes qué pasa también, profe? Y como reflexión final lo hago, que traer un jugador en mercado invernal significa aceptar que te has equivocado en la planificación. Y eso yo creo que a día de hoy cuesta, ¿no? En aceptarlo, ¿no? En la directiva quizás, porque significa, pues eso, asumir, ¿no? Asumir cosas que a lo mejor tú crees que no has hecho bien durante el mercado de verano, que hay que recordar que Xavi desde el primer momento demanda un centrocampista, pone el nombre de Zubimendi, que por cierto se está saliendo en el Arsenal, y le dicen que no es necesario, ¿no? Pues quizás si ahora traes a un centrocampista, le estás diciendo, oye, me equivoqué
y tengo yo la gran parte de la culpa. Y eso quizás es difícil de aceptar, ¿no? En este aspecto. Pues poco más, profe. Yo creo que hemos hecho un buen análisis. Le vamos a pedir a la gente también que nos deje nombres de gente que ellos tienen. Sé que muchos me van a poner lo de Nico Slotterbeck, que lo hice muchas veces. Esto era más gangas, porque yo creo que Slotterbeck no iba a ser una ganga, ¿no? Y creo que a ti no te gusta mucho Slotterbeck, ¿no? O sí. A ver, a mí el tema del central de Nico Slotterbeck, del central del Borussia Dortmund, que ya es internacional, que tiene buena zurda, yo me he hecho un poco para atrás el tema de la agilidad que tiene. No tiene un exceso de agilidad, es verdad que es un central típico alemán que va bien al corte, que defiende bien, que tiene buen posicionamiento, que tiene algo de salida de balón, no excesiva, pero luego el tema de los giros, el tema de correr hacia atrás, el tema de la agilidad a modo general, me echo un poco para atrás y al mismo tiempo el precio. En Transfermarkt, si no recuerdo mal, estaba cuando yo lo miré en 55 millones. No creo que el Madrid vaya a desembolsar otra vez unos 55 o 60 millones por otro central cuando ya se gasta esa millonada en Hausen, en el mismo perfil, siendo perfil zurdo. Me extrañaría mucho ese movimiento. Me extrañaría. Bueno, aquí dejamos los nombres y como siempre vamos a pedir a la gente primero que nos escriba mucho por los comentarios, que lo vamos a estar atentos, lo vamos a estar mirando como hemos hecho en los anteriores vídeos, y sobre todo por favor darle a like al vídeo, suscribiros los que no estéis suscritos, pero sobre todo darle a like, que no cuesta nada. Y además si has llegado hasta aquí, que se me olvidó decirlo antes al principio, dale a like, si no te cuesta nada, no cuesta absolutamente nada, es gratuito eso, y si no estás suscrito, suscríbete también, que me haces un gran favor y que además das rienda suelta a seguir creciendo en este canal. Y como siempre os pido, si alguno quiere hacerse miembro del canal, que se haga miembro del canal, que van a venir cositas este año 2026 para toda la gente que se haga miembro del canal del Corner de Rubén Martín. Profe, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Rubén, siempre. Nos vemos en otro vídeo. Un abrazo. Adiós a la gente. Darle a like, acordaos y poner vuestros nombres ahí. Venga, un abrazo. Adiós.